Muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Le doy gracias a la familia Cruz por esta oportunidad, ¿verdad?, que me dan de compartir la palabra del Señor. Es un privilegio, es un honor que el Señor me concede de poder traer a ustedes esta breve reflexión o meditación de su palabra. Y les voy a invitar a que me acompañen al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y voy a estar leyendo de los versículos 46 al 52. Es una historia muy conocida, pero de la cual hay mucho que hablar. Así que vamos a leer, repito, Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos antes de pasar a compartir la palabra. Señor Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú me das de compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. Permite que sea de edificación para cada una de nuestras vidas, Señor. Que penetre, Padre, en nuestros corazones. Que haga aquello para lo cual fue enviada, Padre. Toma tú el control, Señor, de mi vida, de mi mente, de mis labios, Padre, de mi boca. Que seas tú, Señor, transmitiendo lo que tú quieres que recibamos en esta hora y que cubra la necesidad, Señor, de cada vida. Gracias por esta oportunidad. Te lo pido humildemente en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, y en esta hora, ¿verdad?, de esta palabra, se puede decir mucho y hemos escuchado muchos sermones, muchas prédicas acerca de Bartimeo el ciego, ¿bien? Y no les voy a hablar de la condición de Bartimeo como tal. Sabemos que era ciego, ¿verdad? Y según lo que dice aquí la palabra y la gente que la ha estudiado, pues piensan que Bartimeo no era ciego de nacimiento, sino que en algún momento perdió su vista y luego le pidió, ¿verdad?, al maestro que la recobrara. Pero no le vengo a hablar de eso, ni de lo que significaba el nombre de Bartimeo. Si usted de asignación lo busca en su casa. Y tampoco le voy a hablar, ¿verdad?, de su capa, de cuando él arrojó su capa o del significado que tenía eso, sino que quiero hablarle de las acciones de Jesús cuando escuchó que Bartimeo estaba clamando a él, cuando escuchó que Bartimeo de lo profundo, ¿verdad?, de su ser estaba clamando a voz en cuello, que le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como sabemos, pues Bartimeo era ciego. Bartimeo no vio a Jesús. Él simplemente se enteró, quizás por el bullicio, el murmullo. Alguien dijo: Jesús está aquí, Jesús está pasando, Jesús viene, por ahí viene. Y él aprovechó esa oportunidad para gritar a voz en cuello y captar la atención del maestro. Y hay 4 acciones aquí que vemos que Jesús hizo, 4 cosas que Jesús hizo. Y yo las voy a mencionar y luego voy a ir hablando un poco de cada una de ellas. Pero en primer lugar, podemos ver que Jesús se detuvo cuando él escuchó que Bartimeo lo estaba llamando. Y de hecho, trataron de callar a Bartimeo y era una multitud la que seguía a Jesús. Pero aunque intentaron callar a Bartimeo y aunque la multitud le seguía, él escuchó el clamor de Bartimeo. ¿Bien? La segunda acción que tuvo Jesús fue que lo mandó a llamar. En tercer lugar, él le hizo una pregunta muy importante.
Y ya ahorita vamos a hablar de ella. Pero la pregunta que él le hizo fue, ¿qué quieres que te haga? Y por la cuarta acción, ¿verdad? En cuarto lugar, le concedió a Bartimeo lo que Bartimeo pidió. Bien, y esa primera que mencioné, Jesús se detuvo. Podemos meditar en esto. Cuando él escuchó el clamor de Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no siguió de largo. Jesús no ignoró el clamor, el llamado de Bartimeo. Jesús no lo pasó por alto, sino que Jesús se detuvo. Y así como hizo con Bartimeo, podemos creer que hace con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de una necesidad, cuando nosotros estamos desesperados, cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, si nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Él está atento a nuestra necesidad, Él está atento a nuestro clamor. Él ve nuestras lágrimas, Él no las pasa por alto, Él no nos ignora, ¿ok? Él escucha cuando lo llamamos. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que podemos vivir confiados de que cuando clamamos a Jesús, de que cuando tenemos una situación, podemos venir donde Él, podemos llamarle y Él está atento a nuestro llamado, a nuestro clamor. Bien, y la segunda acción de Jesús, lo mandó a llamar. Si vemos, Jesús se detuvo y Él no caminó hasta donde estaba Bartimeo, sino que de los que estaban allí le dijo, vayan y tráiganlo, búsquenlo, háganlo llegar hasta donde yo estoy, ¿verdad? Yo pues poniendo, ¿verdad? Quizás parafraseando. Jesús involucró a los que estaban allí, los hizo partícipes de la tarea de traer a Bartimeo hasta donde él estaba. ¿Cuántas veces somos tú y yo el instrumento que Dios va a usar para atraer a otros? ¿Cuántas veces somos tú y yo el instrumento que Dios va a usar para contestar la oración o el clamor de una persona que está en necesidad? Nuestra hermana Zoe tiene unos días en los fines de semana que a las 3 de la mañana nos reunimos a orar. Y no es que nos reunimos en un edificio, sino que cada cual conectada desde su hogar en un Facebook Live que ella hace. Clamamos, oramos. Ella recibe peticiones de las que estamos allí clamando con ella, de personas que con anticipación le han hecho llegar sus peticiones. Y nosotros nos paramos en la brecha por esas personas. ¿Cuántas gentes han llegado a los pies de Cristo por una invitación que un hermano le hizo, que un amigo le hizo, que un vecino le hizo, que otro familiar le hizo, que le dijo, ven conmigo al culto, ven conmigo a la iglesia, o mira, tú estás en necesidad, ven a los pies de Jesús? O sea que Jesús usó a los que estaban allí para traer a Bartimeo hasta donde él estaba. Y podemos entonces ayudar y ser de bendición a otros, acercarlos a Jesús. Y podemos trabajar como el cuerpo de Cristo que somos. Somos sus pies, somos sus manos, somos los obreros de su viña. Así que involucrémonos en la tarea de traer al necesitado hasta donde está Jesús. No nos quedemos sentados esperando a que lleguen por sí solos. Salgamos a los campos, salgamos a ver la necesidad y digámosle al prójimo, digámosle al vecino, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede ayudar. No tratemos de callar la necesidad al que está clamando. No tratemos de decirle, ay muchacho, eso no tiene solución. No seamos, ¿verdad?, de los que desahucian a la gente sin salvación, sin solución a sus problemas, sino que seamos de aquellos que Jesús envió para que trajeran a Bartimeo donde él estaba. Amén. Y podemos también, cuando él lo mandó a llamar, podemos ver cómo él lo atendió de forma personal y cercana. Él no envió la palabra y le dijo, sí, sánate, o sí, recibe la vista. Él le dijo, ven, acércate, yo quiero hablar contigo, yo quiero saber qué te sucede. Y ahí llegamos entonces a la tercera acción de Jesús. Jesús formula una pregunta. Y uno puede pensar, pero esa pregunta,
porque Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y no puede pensar, pero si Jesús está viendo que él era ciego, pues ¿qué él quería? Bueno, Jesús desea que seamos sinceros, que seamos claros delante de Él, porque Él sí sabía, Él conoce lo que necesitamos. Él escudriña nuestro pensamiento y nuestro corazón. Aún antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya Él sabe lo que le vamos a pedir o lo que necesitamos, lo que deseamos. En Mateo, capítulo 6, versículo 8, dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero a veces nuestra fe, nuestra sinceridad, nuestra confianza en Él es probada. Él desea que vengamos a Él en confianza, que tengamos fe. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está más que dispuesto a socorrernos, a contestar nuestras peticiones y a suplir nuestras necesidades. Y la acción número 4 de Jesús. Jesús le concedió a Bartimeo lo que éste le pidió. Y si vemos un poquito antes de esta porción, de los versículos que yo leí, en ese mismo capítulo, en el capítulo 10 de Marcos, del versículo 35 en adelante, vemos cómo Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y le hicieron una petición. ¿Y saben qué fue lo que Jesús le preguntó? Lo mismo que le preguntó a Bartimeo. ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quieren que les haga? ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que hubo una gran diferencia entre lo que Jacobo y Juan le pidieron a Jesús y lo que Bartimeo le pidió. Y hubo una gran diferencia en la actitud y la intención del corazón. ¿Ve? Y a veces no sabemos pedir. A veces no sabemos llegar ante el trono a poner nuestra petición. ¿Por qué? Porque la intención del corazón no es la correcta. Porque quizás lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo por capricho, lo estamos pidiendo por ambición, lo estamos pidiendo bajo un momento de coraje y no es lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer, no es lo que necesitamos, no es lo que nos va a edificar, no es lo que nos va a hacer crecer o no nos va a hacer bien. Y por eso esa petición no puede ser contestada. Pero Bartimeo vino con un corazón sincero, humilde. Y él vino pidiendo por su necesidad. Con fe, como dije ahorita, él no había visto a Jesús. Él simplemente escuchó que Jesús estaba por allí y oyó a la multitud. Pero quizás él había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Él había escuchado hablar de Jesús. Y él creyó que Jesús era el Maestro, que era el Mesías, que era el Hijo de David, de quien se había profetizado. Y clamó a él. Y Jesús vio la actitud de fe, vio la actitud de confianza de Bartimeo. ¿Y qué pasó? Que en esa cuarta acción Jesús le concedió a Bartimeo lo que le estaba pidiendo. Y hoy Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás pidiendo? ¿Por qué estás clamando? ¿Te estás acercando al trono de la gracia confiadamente? ¿Estás viniendo con fe, sin reservas delante del Maestro, derramándote delante de Él en confianza? Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo te reconozco como mi Rey y mi Señor y acudo a ti en confianza porque no tengo a quien más acudir. Como le pasó a aquella mujer del flujo de sangre, lo había gastado todo, lo había intentado todo y en su mente ella dijo, si yo pudiera tocar tan solo el borde de la vestidura del Maestro, yo sería sana. Y así sucedió, tocó el borde del vestido de Jesús y virtud salió de Jesús y ella fue sana. Bien, y Bartimeo creyó
creyó que Jesús le podía conceder esa petición. Y yo me imagino esa escena cuando le dijeron, ven que el maestro te llama. Él tiró esa capa, él no se preocupó dónde cayó, si la agarraron, si se la quitaron, si se la llevaron. Y yo casi lo puedo ver tratando de correr hacia el maestro y la gente tratando de llevarlo. Y él, pero avance, que el maestro me llamó. Y en esta noche Jesús te llama y Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Tal vez estás enfermo, llevas mucho tiempo batallando con una condición de salud y el maestro te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Quizás tienes problemas en tu matrimonio y estás buscando la 1001 solución, pero Jesús hoy te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Tal vez tienes problemas con tus hijos y te estás volviendo loco, te estás rascando la cabeza. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Amén. Quizás tus finanzas andan mal, quizás no tienes trabajo, tal vez estás orando por un familiar que está padeciendo una condición terminal. No sé, hay tantas cosas que nos suceden, tantas peticiones que tenemos a diario, tantas situaciones que se presentan, pero no importa el grado de dificultad de tu petición o tu necesidad, no importa lo que puedas estar pasando, Jesús tiene el poder para resolverlo y mayor, Él está dispuesto a hacerlo. Por eso Él nos pregunta en esta noche, ¿qué quieres que te haga? Y te dejo con esto, medita en qué quieres que Jesús haga por ti. Deja tus peticiones en el Facebook Live, vamos a estar orando por ellas, amén. Y seamos parte de aquellos que fueron a buscar a Bartimeo y llevémosle esperanza, llevémosle la palabra de salvación, amén, el evangelio de reconciliación con Cristo a las almas y digámosle, Jesús te está esperando, ven, Él te llama, amén. Oremos. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Permite, oh Padre, que llegue a los corazones y Señor, que podamos seguir meditando en ella y que podamos contestar, Señor, en confianza, con fe, con sinceridad, en humildad delante de ti cuando tú nos preguntes, oh Jesús, ¿qué quieres que te haga? Gracias, Señor, gracias te doy en esta hora. En el dulce nombre de Jesús te lo pido. Les envío un gran abrazo, Dios me los bendiga y que pasen un hermoso fin de semana.